Hoy vamos a hablar de una de las figuras, más complejas y contradictorias de la historia de España. Hablamos de la reina Isabel II, a la que a menudo se la recuerda por un apodo que, la verdad, resume bastante bien su vida: la reina de los tristes destinos. Y es que la gran pregunta sobre ella es una paradoja fascinante. A ver, ¿cómo es posible que un reinado que estuvo, definido por el caos, la inestabilidad política, guerras civiles y un escándalo personal que era casi constante, pudiera ser, al mismo tiempo, el periodo en el que se pusieron los cimientos de la España moderna? Esa es la contradicción que vamos a intentar entender hoy. Vamos a desgranarla poco a poco. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el principio de su historia, porque es que su corona nació, y esto es literal, en medio de un conflicto que iba a desgarrar el país por completo. Isabel fue proclamada reina en 1833, justo después de la muerte de su padre, Fernando VII. Y atentos a esto, tenía solo 3 años. Una niña de 3 años de repente se convierte en el epicentro de una tormenta política, como no se había visto nunca. ¿Y todo este lío de dónde viene? Pues de una decisión de su padre. Justo antes de que ella naciera, el rey cambió la ley. Promulgó la famosa pragmática sanción, que básicamente eliminaba la ley sálica, esa que impedía reinar a las mujeres. El objetivo, clarísimo, que el trono fuera para su hija. Pero claro, esta decisión tuvo unas consecuencias inmediatas y, la verdad, bastante sangrientas. Resulta que el tío de Isabel, Carlos María Isidro, no aceptó este cambio de ley ni de broma. Así que en el mismo instante en que la pequeña Isabel fue proclamada reina, ¡pum!, estalló la primera guerra carlista. Y no fue una tontería, ¿eh? Fueron 7 años de una guerra civil brutalísima, que enfrentó a los partidarios de Isabel, los liberales, contra los de su tío, que eran los absolutistas. Y bueno, uno pensaría que después de semejante guerra las cosas se calmarían, ¿no? Pues no. Su reinado efectivo no fue para nada más tranquilo. De hecho, estuvo marcado por 2 conflictos que iban en paralelo, uno en la política del país y otro mucho más íntimo y personal dentro de su propio palacio. La política de esa época era un auténtico campo de batalla. Había 2 bandos liberales siempre a la gresca. Por un lado, los moderados, que eran más conservadores, y por otro, los progresistas, que querían reformas más a fondo. ¿Y cómo se cambiaba de gobierno? Pues mira, no tanto con elecciones, sino a base de pronunciamientos militares. O sea, un caos. Esto generó una inestabilidad que era ya crónica. Y claro, en medio de todo este jareo político, su vida personal se convierte en una auténtica tragedia. Con solo 16 años la obligaron a casarse. Y no por amor, sino por razones de Estado, con su primo Francisco de Asís. Un matrimonio que fue un desastre, dicen, desde la mismísima noche de bodas. Y este fue el germen de los mayores escándalos de todo su reinado. Y ojo, porque el fracaso de su matrimonio no fue para nada un asunto privado. ¿Qué va? Se convirtió en un espectáculo público que destrozó la imagen de la corona y, por supuesto, dio muchísima munición a sus enemigos políticos. A su marido, a Francisco de Asís, en la corte le pusieron un apodo bastante despectivo: Paquita Natillas. Era una burla cruel, la verdad, por sus modales considerados afeminados y su voz tan aguda. Este apodo ya dejaba bastante claro por qué ese matrimonio estaba condenado al fracaso desde el minuto 1. Como consecuencia de este matrimonio infeliz, la reina tuvo muchísimos amantes. Y no era ningún secreto, era lo que se conoce como un secreto a voces. En la lista había de todo: generales, políticos, secretarios. Su vida sentimental era movidita, por decirlo suave. Y esto no fue solo un escándalo social, sino que tuvo unas implicaciones políticas enormes. Y de todos estos escándalos, de todos estos líos, surgió la pregunta más explosiva de todas: la pregunta del millón. Una que ponía en duda nada más y nada menos que la propia línea de sucesión al trono. De hecho, el rumor más fuerte, y desde luego el más peligroso políticamente, era que el heredero, el futuro rey Alfonso XII, no era hijo del rey consorte. Se decía que su verdadero padre era uno de los amantes de la reina, el capitán Enrique Puigmoltó. Imaginaos, esta duda sobre su legitimidad fue un arma potentísima que sus opositores usaron sin piedad. Y los escándalos se hicieron totalmente públicos. Corría el rumor de que Francisco de Asís recibía una cantidad de dinero brutal a cambio de callarse y reconocer a los hijos como suyos. Y para que nos hagamos una idea del nivel de descrédito, circulaban hasta álbumes de caricaturas pornográficas. El más famoso, Los Borbones en pelota, que atacaba directamente a la familia real. En resumen, la vida privada de la reina estaba literalmente destrozando el prestigio de la monarquía. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie se espera. Vamos a ver la otra cara de la moneda de su reinado, porque resulta que en medio de todo este caos, de todo este escándalo, España vivió un periodo de progreso que fue fundamental.
Y esta es la gran paradoja de la que hablábamos al principio, porque a pesar de la corrupción, de la inestabilidad, de los escándalos, el reinado de Isabel II fue el momento clave en el que se forjó la España moderna. Fue, digamos, la transición definitiva del absolutismo a un Estado liberal. Y un ejemplo clarísimo de esto es la creación, en 1844, de la Guardia Civil, una institución que fue fundamental para poner orden en las zonas rurales, para asentar el nuevo Estado liberal y que, bueno, sigue existiendo hoy en día. Pero es que su legado tangible fue inmenso, de verdad. Durante sus 35 años en el trono se crearon instituciones clave que aún hoy son fundamentales, como el Canal de Isabel II para llevar agua a Madrid, o el mismísimo Banco de España. Además, se construyó la red de ferrocarril y de telégrafos que por fin conectó el país. Y a pesar de todo el lío, se consolidó un sistema constitucional. Sin embargo, todos estos avances económicos y sociales no fueron suficientes para salvar un modelo político que estaba ya agotado y, sobre todo, una monarquía que había perdido todo su prestigio. Así que vamos a ver cómo terminó todo esto. Pues todo acabó en 1868. Una revolución conocida como la Gloriosa la echó del trono. Se tuvo que exiliar en París y fue allí donde, 2 años después, abdicó en favor de su hijo Alfonso. Él, con el tiempo, acabaría restaurando la monarquía. Pero Isabel nunca más volvería a reinar. Murió en el exilio en París en 1904. Y con esto volvemos al principio. Su figura nos deja con una pregunta abierta que es fascinante. ¿Quién fue realmente Isabel II? ¿Una reina fracasada que con su vida personal hundió el prestigio de la corona? ¿O fue, quizás sin quererlo, la madre a su pesar de la España moderna, una España que nació en medio del caos y la contradicción de su propio reinado? Es una pregunta que, desde luego, sigue resonando en la historia.